Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión vamos a hablar del análisis y la representación gráfica eh, como un elemento esencial en la comprensión de situaciones cotidianas, situaciones que nos pueden demostrar eventos o sucesos pues aparecen en la vida real y que pueden ser interpretados a la luz de unas tablas de datos, una gráfica, una representación, puede ser una expresión de una línea o una expresión de un diagrama de barras o otro tipo de representaciones sobre las cuales no vamos a profundizar el día de hoy, sino vamos a enfocarnos básicamente en dos tipos de representaciones, que es estas gráficas que en una línea podemos comprender cuál es la situación que se está evidenciando, o en un diagrama de barras podemos profundizar un poco más frente al suceso que se quiere evidenciar. Y en este sentido nosotros podemos pensar en un ejemplo clásico, que es el de una encuesta. Pensemos que hay una encuesta que se practica a un grupo de estudiantes, eh, y en el salón se les pregunta por su comida favorita o por su color favorito, y en ese sentido cada uno de los estudiantes pues tiene la posibilidad de decidir sobre una serie de categorías iniciales, categorías entendidas como bien sean las comidas a ser elegidas o los colores a ser elegidos. Y al final del proceso de selección, pues nos van a quedar unos números que va a representarme, tantos estudiantes eligieron este color amarillo, tantos estudiantes eligieron el negro, tantos estudiantes el azul, o tantos estudiantes eligieron la hamburguesa, tantos estudiantes eligieron la pizza, tantos estudiantes eligieron el perro caliente. Son ejemplos clásicos que al final nos muestran una forma de comprender por un diagrama de barras, por ejemplo, cómo se da el comportamiento de cada uno de los elementos que están allí especificados. Y vamos a empezar a comprenderlo en aspectos como elementos de la física, elementos de la economía. Todo esto se utiliza en varios aspectos, siempre se relacionan cifras que pueden ser graficadas en algunas ocasiones. Entonces la tabla de datos por sí sola da una información, pero cuando pasamos a la representación gráfica, esta información es un poco más comprensible, ¿sí? Puede ser aterrizada un poco de una manera más adecuada para que las personas que van a tener la posibilidad de acceder a dicha interpretación, pues puedan tener una comprensión más amplia. Entonces pensemos, por ejemplo, en el campo de la medicina. Se toman exámenes de sangre, y esos exámenes de sangre son relacionados con cifras. Entonces esas cifras perfectamente el cuerpo médico podría en algún momento representarlas de manera gráfica, o sencillamente hacer un contraste con unas cifras que son consistentes con medidas estándar de donde debería estar relacionado o donde debería estar ubicado el valor que se está consultando. Entonces todos estos elementos vamos a intentar profundizarlos, vamos a intentar comprenderlos un poco más a fondo con los elementos que vienen a continuación. Entonces, en primer lugar, nos vamos a referir al movimiento de un vehículo. Cuando nosotros hablamos del movimiento de un vehículo, pensamos de inmediatamente en un concepto que es el concepto de velocidad. Cuando pensamos en la velocidad, pensamos efectivamente en la cantidad de distancia que recorrió un vehículo, un cuerpo, un móvil, en una unidad de tiempo. Y esta parte de las unidades es importante especificarlas. En la tabla de datos que está aquí presente no aparece, pero en el gráfico que ustedes están observando, allí aparece especificado el tiempo, y aparece que del punto A al punto B, efectivamente, estamos hablando de una, bueno, aquí pues este es un ejemplo más como de aceleración y demás, pero aquí estamos hablando específicamente como estamos representando en la tabla de datos, que la velocidad va a ser esta de 4 metros sobre segundo, no que va a cambiar a 10 metros sobre segundo en el tiempo que se especifica allí, sino que vamos a conservar como si fuera 4 metros sobre segundo. Entonces, si estamos especificando que esa velocidad está siendo constante, que esa velocidad no está cambiando,
Entonces nosotros tendríamos que en el primer segundo, este tiempo especificado como unidad de tiempo segundo, se movió 4 metros, en el segundo ya va en 8, en el tercero ya va en 12, en el cuarto va en 16, en el quinto en 20. Entonces aquí vemos un cambio de 4 en 4 y pues la unidad de tiempo de 1 en 1. Y eso cuando nosotros lo representamos en una gráfica como la que aparece aquí, pues efectivamente tenemos que en uno de los costados, o sea, en nuestro eje vertical, en este caso nosotros estamos representando la distancia. La distancia es entendida como estos metros que recorrió el vehículo en cada unidad de tiempo. Y en nuestro eje horizontal vamos a especificar el tiempo. Esta parte también es importante tenerla en cuenta cuando se habla de estas unidades, ¿qué depende de qué? ¿Sí? Entonces aquí en este caso nosotros pensamos que la distancia que se recorre pues va a depender del tiempo en el cual pues estemos hablando de dicho recorrido. Entonces este concepto de la velocidad es importante también tenerlo en cuenta, aplicarlo y entenderlo. ¿Sí? Entonces pensamos en un vehículo que se desplaza de un punto A a un punto B, pensemos que ese es el primer segundo, y ahí hubo una distancia de 4 metros. Después en la segunda unidad de tiempo, en el segundo segundo, se desplaza a 8, y en el tercero a 12, y así sucesivamente. Entonces, aquí podríamos nosotros efectivamente prolongarlo, porque en el segundo cero, con el tiempo cero, pues no se ha movido, y de allí efectivamente salta al primer segundo, donde se relaciona una distancia de 4. Y cuando nosotros queremos comprender ello, pues aquí el concepto de fracción es importante tenerlo en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, cuando se ve en esta representación el número 4, metros slash segundos, metros dividido en segundo, metro por segundo, ¿sí? Entonces, ahí estamos mostrando cómo esas unidades, esos metros, eh, están siendo relacionados con la unidad de tiempo. Cuando nosotros mostramos esa relación de una distancia con un tiempo, pues el concepto del cual estamos hablando es la velocidad, ¿sí? Pues cuando digo que una fracción, la fracción nos representa cuánta distancia en cuánto tiempo, ¿sí? La distancia que se movió o que recorrió el móvil en la unidad de tiempo. Cuando hacemos en la unidad de tiempo es porque resolvimos la fracción. Sin embargo, nosotros podemos decir 16 cuartos, indicando que ha recorrido una distancia de 16 metros en 4 segundos. ¿Sí? Si nosotros resolvemos 16 dividido entre 4, pues volvemos a tener el número 4. Si dividimos 20 entre 5, tenemos el 4. Si dividimos 12 entre 3, tenemos el 4. Si dividimos 8 entre 2, tenemos el 4. Y obviamente 4 entre 1 tenemos el 4. Entonces aquí la fracción es importante entenderla como que en este caso en el numerador nosotros tenemos la distancia y en el denominador especificaríamos el tiempo. Vamos a ir con la siguiente. Pensemos ahora en un tanque, es un balde que colocamos allí, pues una llave que está de pronto escapando agua o que por accidente se dejó un poco abierta. Y aquí pues vamos a especificar nosotros el tiempo como los minutos. Y aquí ya no estamos hablando de segundos, sino minutos. Entonces vamos a pensar que en el primer minuto el número de gotas que se escapó fue 100. Y eso va a ser algo constante, o sea, no nos va a variar 100, 100, 100, 100, en cada minuto que pase van a escaparse 100 gotas. Aquí ustedes ven a simple vista la relación, va de 100 en 100 y el tiempo va de 1 en 1. Entonces, efectivamente, 100, 200, 300, 400, 500 son el número de gotas que se van escapando en la medida que va avanzando el tiempo. Cuando nosotros graficamos esto, pues efectivamente tendremos la relación que en el primer minuto tenemos 100 gotas, en el segundo minuto las 200, en el tercero las 300 y así sucesivamente. En el minuto cero, con el número de gotas es cero. Sea, aquí esta línea podría efectivamente prolongarse, pero pues aquí efectivamente se está representando solamente el momento ya en el cual, o sea, desde aquí hasta aquí sí deberíamos efectivamente hacer esta prolongación de la línea. Sin embargo,
podríamos, efectivamente, como estamos arrancando desde el primer minuto a hacer nuestra tabla de datos, pues desde allí se está efectuando la gráfica. Pensemos en otro ejemplo, otras aplicaciones, y aquí pues hablamos de las cifras de desempleo. Las cifras de desempleo, estos son datos tomados del DANE, y pues la tasa de desempleo representa la cantidad de personas, el porcentaje, pensemos de nuevo en la fracción, ¿sí? Cantidad de personas que no estaría contratada, ¿sí? Con relación a las que están en edad de trabajar, ¿sí? Entonces aquí pues tenemos una representación entre julio del 2020, julio del 2021, y esta gráfica pues nos muestra cómo creció el desempleo en el 2020, que si nosotros lo miramos un poco más profundo, cómo es el desempleo en mujeres y en hombres, pues vamos a encontrar el desempleo en mujeres mucho mayor que el de hombres. Y esa cifra pues siempre ha sido un elemento que se repite, que ha sido constante, y pues eso lleva precisamente al análisis de una desigualdad. Entonces miren cómo las gráficas nos ayudan a mirar, en este caso con unos datos económicos, unas cifras de desempleo, nos ayudan a mirar la desigualdad, nos ayudan a mirar de qué forma en la sociedad pues hay unas cifras, y el comportamiento de unas cifras se especifica como un valor de desigualdad en la sociedad. Y pensemos en esta otra gráfica. Quiero que la miremos un poco. Aquí efectivamente tenemos el tiempo y la distancia. Cuando acá pues se ubica este símbolo, la X, y aquí la T, estamos hablando de distancia y tiempo. Y aquí pues tenemos una gráfica que se prolonga y que pues va a tener exactamente la misma relación que nosotros mostramos al inicio, solo que esta sí pues parte del punto 00, quiere decir que la tabla de datos aquí está siendo considerada desde el tiempo 0, y esto es importante pues que lo podamos evidenciar. Aquí, en cualquier punto, nosotros podemos efectivamente hacer dibujos de triángulos, y esos triángulos, sin importar de dónde a dónde vaya, esos triángulos van a ser triángulos semejantes, ¿sí? O sea, los triángulos van a ser el mismo tipo de triángulo, pero puede cambiar su tamaño. Entonces, cuando voy del 0 al 1 o del 1 al 2, todos estos triángulos que yo dibuje van a ser, en este caso, si voy de uno en uno, del mismo tamaño, pero si voy aquí, por ejemplo, desde el punto, eh, desde el tiempo del segundo 5 hasta el segundo 12, aquí se me va a formar efectivamente un triángulo que es más grande, pero que es el mismo triángulo pequeño que está aquí. Entonces, un triángulo semejante, ¿sí? al, al otro. Y cuando yo pienso en esa relación de las distancias y los tiempos que están allí especificados, pues básicamente la relación va a ser efectivamente la misma. Y vamos a tener que en cada unidad de tiempo, ¿sí? En cada unidad de tiempo, el móvil o el, el elemento que se esté aquí considerando, pues va a tener la misma posibilidad de llevar a cabo el desplazamiento. Aquí pues nosotros nos vamos a dar cuenta cómo el factor que les acabo de enmarcar de esos triángulos semejantes, y los que están en azul, el que aparece en rojo, esos triángulos pues tienen la misma relación. Y efectivamente aquí vemos la relación de los 4 metros por segundo. Entonces aquí en el primer segundo 4 metros, en el segundo 8, es el mismo ejemplo que enmarcamos inicialmente, solo que si lo miramos del 5 al 15, efectivamente tenemos acá un tiempo en este caso, de 10 segundos, una distancia de 40 metros, y esos 40 metros sobre 10 segundos, pues sigue siendo la misma relación de 4 metros por segundo, 4 metros sobre segundo. Entonces, miremos cómo en esas gráficas podemos deducir nosotros eh, unos triángulos, que en este caso son los que me muestran la relación, y sin importar qué triángulo yo esté tomando, qué triángulo yo esté asumiendo, siempre voy a encontrar, a no ser que haya un cambio en la velocidad, o sea, que la distancia cambie en la unidad de tiempo,
con relación pues a lo que se formuló inicialmente. Si eso no cambia, todo el tiempo voy a encontrar exactamente la misma relación, ¿sí? La misma relación que aparece allí en esa fracción que ustedes están observando en este momento, 40 dividido 10, ¿sí? Y en cada uno de estos elementos, en cada uno de los triángulos azules, por ejemplo, estamos hablando de 5 y de 20, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos triángulos tenemos una base que tiene 5 y tenemos una altura que tiene 20, ¿sí? Entonces, efectivamente, encontramos la misma relación, 20 dividido en 5, ahí tenemos los 4 metros por segundo. Son relaciones que podemos encontrar y en lo cual pues nos podemos apoyar efectivamente de las gráficas para comprender un poco mejor toda la situación del movimiento, en este caso que hemos especificado como la velocidad, como la distancia en unidad de tiempo y cómo entenderlo un poco más a fondo. Muchísimas gracias para todas y todos.